Un saludo cordial a los estudiantes de grado 11 de la institución educativa Las Mesas. En el área de matemáticas, y específicamente en el tema de funciones trigonométricas, se van a revisar algunas gráficas de consulta y se va a profundizar en los conceptos de amplitud, periodo, fase, desplazamiento vertical, con el fin de realizar la gráfica paso a paso de la función y igual menos 2 coseno de 2 tercios x más pi tercios más 3 medios. Esperando que este video apoye el estudio que ustedes están realizando en casa. La gráfica de y igual seno de x tiene las siguientes características. Sus valores de anulación en 0pi, en pi y en 2pi. El máximo valor 1 que se obtiene en pi medios, el mínimo valor menos 1 que se obtiene en 3 pi medios. El periodo fundamental 2 pi radianes y la gráfica de y igual seno de x es continua. Esto quiere decir que puede hacerse de un solo trazo. En cuanto a y igual coseno de x, los valores de anulación están en pi medios, en 3 pi medios, es decir, en múltiplos impares de pi medios. Su máximo valor 1 que se obtiene en 0pi y en 2pi. Su mínimo valor menos 1 que se obtiene en pi radianes. Su periodo fundamental 2 pi radianes y la gráfica de y igual coseno de x es continua. Y igual tangente de x presenta por valores de anulación en 0pi, en pi, en 2pi. Su periodo fundamental pi radianes. No tiene máximo valor positivo ni mínimo valor negativo. En pi medios y en 3 pi medios presenta asíntotas verticales. ¿Qué significa esto? Si me acerco a pi medios por la izquierda, los valores de la tangente se vuelven supremamente altos positivos, y si me acerco a pi medios por la derecha, los valores de la tangente se vuelven supremamente altos pero negativos. La gráfica de y igual tangente de x es discontinua. Esto quiere decir que no puede hacerse de un solo trazo. Y igual cosecante de x. No tiene valores de anulación. La gráfica presenta asíntotas verticales en 0pi, en pi, en 2pi, es decir, cada pi. No tiene un máximo valor positivo ni un mínimo valor negativo. Sin embargo, presenta como mínimo valor positivo 1 que lo obtiene en pi medios y como máximo valor negativo menos 1 que lo obtiene en 3 pi medios. Su periodo fundamental es 2 pi radianes y la gráfica es discontinua, es decir, no puede hacerse de un solo trazo. Y igual secante de x. No presenta valores de anulación, no posee un máximo valor positivo ni un mínimo valor negativo. Sin embargo, el mínimo valor positivo es 1 que lo obtiene en 0pi y en 2pi, y el máximo valor negativo menos 1 que lo obtiene en pi radianes. Presenta asíntotas verticales en pi medios, en 3 pi medios. Su periodo fundamental es de 2pi y la gráfica es discontinua. Y igual cotangente de x presenta valores de anulación en pi medios, en 3 pi medios. No tiene un valor máximo positivo ni un mínimo valor negativo. Presenta asíntotas verticales en pi y en 2 pi radianes. Es decir, si se acerca a pi por la izquierda, los valores son supremamente altos pero negativos, y si se acerca a pi por la derecha, los valores son supremamente altos pero positivos. Su periodo fundamental es de pi radianes y la gráfica es discontinua. En cuanto a las funciones de la forma y igual a por f de bx más c más d con f, función trigonométrica, se hace la siguiente precisión. El factor a que multiplica la función se conoce como amplitud. La función trigonométrica que vamos a trabajar siempre será seno o coseno, por cuestiones de práctica. El factor que acompaña el argumento de la función interviene en el periodo a través de la fórmula periodo igual a 2pi sobre b. El valor que se adiciona o se sustrae del argumento de la función se interviene en la fase, es decir, donde inicia la gráfica de la función y donde termina.
y el factor que está externo a la función como tal tiene que ver con el desplazamiento vertical. Hablaré de cada uno de estos en detalle. En referencia a la amplitud, que es el factor que acompaña a la función, se tiene que si ese valor es 1, se tiene la gráfica usual. Si es mayor que 1, ocurre una ampliación. Si está entre 0 y 1, hay una reducción. Y si es menor que 0, la gráfica original se invierte. Veamos ese efecto en el siguiente ejemplo. Se tiene la gráfica de y igual seno de x y se pretende realizar la gráfica de y igual 2 seno de x. Los valores de anulación siguen siendo los mismos, pero el máximo valor de y igual 2 seno de x es 2, que se obtiene en pi medios, y el mínimo valor es menos 2, que se obtiene en 3 pi medios. Si en cambio se desea graficar y igual 1 medio del seno de x, los valores de anulación siguen siendo los mismos, aquí representados por las letras E, G y O, y el máximo valor sería 1 medio, que se obtiene en pi medios, y el mínimo valor menos 1 medio, que se obtiene en 3 pi medios para la gráfica y igual 1 medio del seno de x. Si se desea graficar y igual menos coseno de x, graficaríamos y igual coseno de x, la gráfica usual, y luego todo punto de la gráfica usual se invierte. Por ejemplo, en y igual menos coseno de x se tiene como valor negativo menos 1 en 0 y en 2pi, mientras que en pi se tiene el máximo valor positivo. El siguiente video pretende afianzar un poco más los saberes. Póngase referencia al concepto de amplitud a través del siguiente ejemplo. Dibujamos y igual seno de x, los puntos claves aquí A, 0, B, pi, C, 2pi. Recuerden que el periodo fundamental de seno va de 0 a 2pi. Y en pi medios se alcanza el máximo valor 1, y en 3 pi medios el mínimo valor menos 1. Si en el mismo plano dibujamos y igual el doble del seno de x, podemos observar que los puntos de anulación del seno de x se mantienen, pero en pi medios el mayor valor es 2 y en 3 pi medios el menor valor es menos 2. Si hacemos y igual menos seno de x, los puntos de anulación se mantienen, y en pi medios ya el valor no es 1 sino menos 1, y en 3 pi medios el valor ya no es menos 1 sino 1. Si yo quiero graficar 5 medios del seno de x, entonces se hace de la siguiente manera. Se hace la gráfica usual del seno de x, se grafica la ampliada de seno de x a 5 medios. Miren que aquí en pi medios el mayor valor es 5 medios y en 3 pi medios el mínimo valor es menos 5 medios. Y posteriormente dibujaría la inversa de esa función. Donde se invierten todos los valores. Este punto en pi medios, que vale 5 medios, se pasa a menos 5 medios, y ese valor en 3 pi medios, que es menos 5 medios, se pasa a 5 medios. Bien, en cuanto al periodo, se precisa lo siguiente. Se tiene una afectación en el periodo de la función cuando al argumento de la función se lo multiplica por un valor. Si ese valor es 1, se tiene la gráfica usual. Si ese valor es mayor que 1, hay una contracción de la gráfica. Si está entre 0 y 1, hay una expansión de la gráfica o alargamiento. Y la fórmula para calcular el periodo es 2pi sobre b.
Es importante detectar los valores claves que me permiten hacer un mejor trazo de la gráfica. De la siguiente manera: se toma el valor del periodo, se divide entre 4 y se multiplica por 0, por 1, por 2, por 3 y por 4. Así es posible detectar los valores fundamentales que me permiten un mejor diseño de la misma. Veamos el ejemplo. Se desea graficar y igual coseno de 2x. Entonces, al hacer el cálculo del periodo, se tendría 2pi sobre 2, ese es el valor b, y 2pi entre 2 es pi. De manera que se tendrían valores claves cada pi cuartos. Y esos valores estarían en 0, en un pi cuartos, en el segundo pi cuartos, o sea pi medios, en el tercer pi cuartos y en el cuarto pi cuartos. Entonces, ¿qué significa? Si yo grafico y igual coseno de 2x, se grafica ahora ya no de 0 a 2pi, sino de 0 a pi. Es decir, se tendría coseno de 0, 1, coseno en pi cuartos, 0, coseno en pi medios, menos 1, coseno en 3 pi cuartos, 0, y coseno en pi 1, pero para la función y igual coseno de 2x. Si en cambio se desea graficar y igual coseno de un medio de x, el cálculo del periodo sería 4pi. Eso quiere decir que los valores claves estarían cada pi radianes, y como valores fundamentales tendría 0pi, el primer pi, el segundo pi, el tercer pi y el cuarto pi. Eso quiere decir que la gráfica de y igual coseno de x se alarga hasta 4pi, y se tendría el coseno en 0 sería 1, en pi sería 0, en 2pi menos 1, en 3pi 0 y en 4pi 1. Este video permite afianzar un poco mejor estas ideas. Voy a hacer referencia ahora al periodo de una función a través del siguiente ejemplo. Vamos a dibujar y igual coseno de x. He colocado algunos puntos claves con sus respectivas coordenadas. Para 0pi, 1, para pi medio 0, para pi menos 1, para 3pi medio 0 y para 2pi 1. Tengan en cuenta que pi medios se está tomando el valor decimal 1.57, pi en su expresión decimal 3.14 y 3pi medios 4.71, de igual manera 2pi 6.28. Si dibujamos entonces y igual coseno de un medio de x, entonces debe entenderse que el periodo fundamental de coseno ya no es 2pi, sino que la gráfica va de 0 a 4pi, es decir, se ha duplicado el periodo. Entonces, esta nueva gráfica y igual coseno de un medio de x tiene por valores fundamentales 0pi, donde obtiene el valor 1, pi, donde tiene el valor 0, 2pi, donde obtiene su valor menos 1, 3pi, donde obtiene el valor 0, y 4pi, donde obtiene el valor 1. Si por el contrario dibujamos coseno de 2x, significa lo contrario, que el periodo se ha reducido a la mitad. Es decir, el periodo fundamental de un ciclo de coseno ya no sería de 0 a 2pi, sino de 0 a pi. Entonces los valores fundamentales serían 0pi, donde coseno de 2x daría 1, pi cuartos, donde obtendría el valor 0, pi medios, donde nos daría el valor menos 1, 3 pi cuartos, donde nos daría el valor 0, y finalmente pi, donde obtendríamos el valor 1. Eso en cuanto al periodo. Por favor, tengan en cuenta la fórmula para hacer el cálculo del periodo de una función trigonométrica.